Hay heridas que pasan con el tiempo, pero existe una que parece quedarse viviendo dentro del corazón, la traición. Porque lo más doloroso de una traición no es solamente lo que ocurre, sino quién lo hace. Casi siempre viene de alguien cercano, de alguien en quien confiabas, de alguien que conocía tus luchas, tus silencios y tus debilidades. Y precisamente de eso habla el Evangelio de hoy. No es solamente una historia sobre Judas, es una historia sobre nosotros, sobre lo que ocurre cuando el corazón comienza a alejarse de Dios sin darse cuenta. Jesús había compartido su vida con sus discípulos, caminó con ellos, les enseñó, los corrigió con amor y los recibió como una familia, los llamó amigos, hijos, compañeros de camino. Por eso el dolor de Cristo no fue solamente físico, el dolor más profundo vino de alguien que se sentaba a su mesa y escuchaba cada una de sus palabras. El Evangelio comienza diciendo uno de los 12. Y esa frase parece dejarnos espacio para pensar, porque los 12 representan a la humanidad entera. Los 12 somos nosotros, pero inmediatamente el texto revela el nombre, Judas Iscariote, porque el traidor tiene nombre propio. El traidor no es una figura lejana de hace 2000 años. El traidor puede aparecer dentro de cualquiera de nosotros cuando nos apartamos del proyecto de Dios. Y aquí nace una pregunta importante. ¿Qué significa realmente traicionar a Dios? No se trata solamente de cometer errores. Traicionar es ir en contra del propósito que el Señor soñó para nuestra vida. Dios tiene un plan para cada persona y ese plan tiene un nombre: salvación. Él quiere conducirnos a una vida plena, a una felicidad eterna, a un lugar donde no existirá el dolor, la tristeza ni la angustia, pero el enemigo siempre intentará apartarnos de ese camino. Desde las tentaciones en el desierto hasta la cruz, el demonio buscó separar a Jesús de su misión. Sin embargo, Cristo permaneció firme y por eso dice el Evangelio: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, porque el mal no pudo vencerlo. Esa misma batalla sigue ocurriendo hoy. El enemigo continúa buscando maneras de alejarnos de Dios y muchas veces lo hace de forma silenciosa, poco a poco, sin que lo notemos. Hace un tiempo hablé con una persona que me dijo algo que jamás olvidaré. Me confesó que había dejado de buscar a Dios y comenzó a buscar caminos equivocados. Dejó la oración, abandonó la Eucaristía y terminó atrapado en vicios y decisiones que destruyeron su paz. Pero mientras hablaba, también decía algo esperanzador: estaba regresando al Señor. Había decidido reconciliarse con Dios y volver a comenzar. Y en ese momento entendí algo muy profundo. Ese hombre estaba venciendo al Judas que llevaba dentro. Porque todos tenemos un Judas escondido. Ese Judas aparece cuando dejamos que el orgullo hable por nosotros, cuando respondemos con rabia, cuando herimos a quienes amamos, cuando destruimos la paz de nuestra casa por palabras impulsivas. Muchas veces decimos cosas de las que luego nos arrepentimos profundamente y después nos preguntamos ¿por qué soy así? ¿Por qué repito los mismos errores? El Evangelio responde claramente: porque todavía no hemos dominado al Judas interior. Ese Judas se camufla de maneras peligrosas, se esconde en las pequeñas decisiones diarias, está presente cuando dejamos que el resentimiento controle nuestras conversaciones, cuando la envidia entra al corazón, cuando el egoísmo comienza a dirigir nuestra vida. Y si no lo enfrentamos, termina tomando decisiones por nosotros. Por eso hoy debemos preguntarnos con sinceridad: ¿cómo está Judas dentro de mí? ¿Lo tengo controlado o ya me acostumbré a convivir con él? Hay personas que han vivido tanto tiempo con el odio, el orgullo o el pecado que terminan creyendo que ya no pueden cambiar. Pero Dios nunca deja de ofrecer una oportunidad nueva. El Evangelio muestra cómo actúa Judas. Él pregunta: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? ¿No?
Y esa frase revela una verdad muy fuerte. Judas convirtió a Jesús en un negocio. Y nosotros hacemos lo mismo cada vez que cambiamos a Dios por otras prioridades. Ocurre cuando ponemos cualquier cosa por encima del Señor, cuando dejamos la oración por entretenimiento, cuando el trabajo ocupa tanto espacio que ya no queda tiempo para la familia ni para Dios, cuando la Eucaristía se vuelve secundaria. Poco a poco el corazón comienza a soltarse de la mano de Dios y entonces sucede algo triste. Tal vez crecen los negocios, aumenta el dinero o llegan ciertos logros, pero el alma empieza a vaciarse. La familia pierde unidad, la paz desaparece, el corazón vive cansado. En tiempos de Judas, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Ese fue el valor que le dieron a Jesús. Y hoy también hay personas para quienes Dios vale muy poco. Lo buscan solamente en momentos de crisis. Lo recuerdan únicamente en Semana Santa. Lo reemplazan fácilmente por cualquier otra actividad, pero uno siempre encuentra tiempo para aquello que verdaderamente ama. Por eso hoy el Señor nos invita a revisar el corazón, a dejar de negociar con Él, a volver a ponerlo en el centro de nuestra vida, porque cuando Dios ocupa su lugar, incluso en medio de las pruebas, aparece una paz que nadie puede quitar. Y cuando una persona vuelve a poner a Dios en el centro, algo empieza a cambiar lentamente por dentro. Tal vez las circunstancias siguen siendo difíciles, tal vez todavía existen problemas, preocupaciones o heridas abiertas, pero el corazón comienza a encontrar dirección nuevamente. Porque el alma humana jamás fue creada para vivir lejos de Dios. Podemos llenar nuestra vida de ocupaciones, dinero, entretenimiento o compromisos, pero nada logra reemplazar la paz que solamente nace de su presencia. Por eso resulta tan peligroso cuando comenzamos a negociar con el Señor. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Decimos que amamos a Dios, pero lo dejamos siempre para el final. Le entregamos el tiempo que sobra, la atención que queda y las fuerzas que permanecen después de haber gastado todo en otras cosas. Poco a poco el corazón se acostumbra a vivir desconectado espiritualmente. Y lo más preocupante es que muchas personas creen que eso no tendrá consecuencias, pero sí las tiene. Porque cuando Dios deja de ocupar el primer lugar, otras cosas toman el control. El orgullo comienza a crecer, la ansiedad aumenta, las relaciones empiezan a romperse. Y aunque por fuera todo parezca funcionar bien, por dentro aparece un vacío difícil de explicar. Hay personas que pasan años construyendo éxito económico mientras destruyen silenciosamente su hogar. Trabajan sin descanso, hacen negocios, alcanzan metas, pero se olvidan de compartir tiempo con su familia, se olvidan de escuchar a sus hijos y terminan perdiendo lo más importante. ¿De qué sirve ganar tanto dinero si al mismo tiempo se pierde la paz del corazón? Por eso Jesús debe volver a ocupar el lugar principal. No porque Dios necesite algo de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Él. Cuando el Señor desaparece del centro de la vida, todo comienza a desordenarse. Hoy vemos muchas personas agotadas emocionalmente, personas que sonríen frente a los demás, pero que en silencio se sienten vacías, personas que tienen comodidades, pero no tienen tranquilidad. Y detrás de muchas de esas crisis existe una realidad espiritual. El alma se fue alejando de Dios poco a poco. Por eso la Semana Santa tiene un mensaje tan poderoso. Nos recuerda cuánto vale realmente Cristo. Judas lo entregó por 30 monedas de plata, el precio que en aquella época se pagaba por un esclavo. Y aunque parezca increíble, hoy
todavía hay quienes continúan dándole ese mismo valor al Señor. Lo cambian por cualquier distracción, lo cambian por la comodidad, lo cambian por el entretenimiento o por compromisos que podrían esperar. Pero uno siempre encuentra tiempo para aquello que verdaderamente considera importante. Cuando alguien ama de verdad, hace espacio. Y cuando Dios ocupa el primer lugar, la Eucaristía deja de ser una obligación y se convierte en una necesidad del alma. Recuerdo la historia de una mujer que sufrió un robo muy fuerte. Entraron a su casa y se llevaron prácticamente todo lo que tenía. Cualquiera podría imaginar desesperación, tristeza o rabia. Sin embargo, al día siguiente ella estaba tranquila en la iglesia, sentada como siempre en su lugar habitual. Cuando le preguntaron cómo podía mantener esa serenidad después de perder tantas cosas materiales, respondió algo impresionante. Me quitaron muchas cosas, pero no me quitaron a Dios. Esa respuesta revela una verdad que pocas personas entienden. Cuando Dios vale más que cualquier cosa material, incluso en medio de las pérdidas, el corazón permanece firme. Porque quien tiene a Dios jamás queda completamente destruido. El problema es que muchas personas han construido una espiritualidad superficial. Quieren un Dios cómodo, un Dios adaptado a sus gustos, un Dios que no les exija cambios. Por eso hoy vemos tanta gente diciendo: yo creo en Dios a mi manera. Y detrás de esa frase muchas veces se esconde un corazón que quiere acercarse al Señor sin compromiso verdadero. Algunos reemplazan la comunidad, la oración y la Eucaristía por una espiritualidad individual donde todo depende de lo que sienten o de lo que les resulta fácil. Pero el problema es que terminan construyendo un Dios pequeño, un Dios manejado a conveniencia, un Dios al que acuden solamente cuando necesitan algo urgente, y así el alma se va debilitando. Porque la fe no puede sostenerse únicamente en emociones pasajeras, necesita disciplina, entrega y perseverancia, necesita momentos de silencio, oración y encuentro verdadero con Dios. Por eso hoy el Señor vuelve a preguntarnos algo importante. ¿Qué valor tiene Él en nuestra vida? Porque la respuesta no está solamente en nuestras palabras, está en nuestras prioridades, está en el tiempo que le dedicamos, está en la manera como vivimos cada día. Cuando alguien dice que Dios es importante pero nunca ora, nunca busca la Eucaristía y nunca tiene tiempo para Él, en realidad está mostrando otra cosa con sus acciones. Y ahí es donde debemos ser sinceros con nosotros mismos. La conversión comienza cuando dejamos de justificar nuestras distancias espirituales y aceptamos que necesitamos volver al Señor, porque todos en algún momento nos alejamos, todos nos distraemos, todos permitimos que el ruido del mundo ocupe demasiado espacio dentro del corazón. Pero Dios nunca deja de llamar. Incluso cuando nosotros lo olvidamos, Él sigue esperando, sigue buscando maneras de acercarse a nuestra vida, sigue tocando la puerta del alma. Y quizá hoy esta reflexión sea precisamente eso, una llamada de Dios para despertar nuevamente. Una invitación para dejar de vivir superficialmente y comenzar a construir una relación más profunda con Él. Porque al final nada de este mundo puede llenar completamente el corazón humano. El dinero no puede abrazarte en una noche de tristeza. El éxito no puede darte paz verdadera. Las cosas materiales no pueden sanar las heridas del alma.
Solo Dios puede hacerlo, y cuando una persona entiende eso, empieza a vivir diferente. Deja de correr desesperadamente detrás de cosas pasajeras y comienza a cuidar aquello que realmente vale la pena: su fe, su familia, su paz interior y su relación con Dios. Por eso hoy vale la pena hacer una pausa y preguntarnos con honestidad: ¿qué estoy poniendo por encima del Señor? ¿Qué ocupa mi mente todo el día? ¿Qué controla mis decisiones? ¿Qué estoy negociando silenciosamente? Porque tal vez el verdadero problema no es que Dios se haya alejado de nosotros. Tal vez somos nosotros quienes nos fuimos alejando lentamente de Él. Pero todavía hay tiempo para regresar. Todavía hay tiempo para volver a poner al Señor en el centro. Todavía hay tiempo para decirle desde el corazón: Señor, no quiero seguir cambiándote por cosas pasajeras, quiero volver a caminar contigo. La vida muchas veces se parece a un gran partido jugado dentro de un estadio lleno. Algunos corren con todas sus fuerzas, otros se quedan quietos mirando desde lejos y otros abandonan el campo antes de tiempo porque sienten que ya no pueden más. Y mientras preparaba esta reflexión pensaba justamente en eso: ¿cómo estoy jugando yo la vida? Porque tarde o temprano todos terminamos enfrentándonos a esa pregunta. No podemos escondernos para siempre detrás de las excusas, detrás del cansancio o detrás del miedo. Dios nos regaló una vida para vivirla, para asumirla, para pelearla con valentía y no para pasar por ella como simples espectadores. Hay personas que entendieron esto desde hace mucho tiempo. Uno las mira y nota que están jugando bien. Son personas honestas, responsables, transparentes. Personas que enfrentan las dificultades con inteligencia, que no se dejan destruir fácilmente por los problemas y que han aprendido a vivir con estrategia. Porque vivir también exige estrategia. No basta con levantarse cada mañana y dejar que los días pasen. No basta con respirar. Hay que aprender a tomar decisiones correctas, a actuar con sabiduría y a entender que cada acción tiene consecuencias. Pero también existen otros que pasan la vida como suplentes. Se quedaron sentados en el banco de la indiferencia, viendo cómo los años avanzan sin comprometerse realmente con nada. Y qué doloroso debe ser llegar al final del camino y descubrir que nunca se jugaron el partido, que tuvieron sueños, oportunidades, talentos, personas maravillosas alrededor, pero el miedo los paralizó tanto que jamás dieron el paso al frente. La vida no fue hecha para quedarse mirando. La vida exige movimiento, exige valentía, exige compromiso. Y hay otros que comenzaron con fuerza, pero se cansaron. Las heridas, las decepciones y los problemas les hicieron creer que no podían continuar. A algunos la vida les metió un gol que todavía no logran perdonarse. Tal vez una traición, un fracaso, una pérdida o una caída dolorosa. Y desde entonces viven atrapados en el resentimiento y en la frustración. No entendieron que incluso en los grandes partidos también se pierde, que equivocarse forma parte del camino y que nadie aprende sin caer alguna vez. Por eso un buen juego necesita algo fundamental: técnica. Y cuando hablo de técnica no me refiero solamente a habilidades humanas, sino a la manera inteligente de asumir la vida. Dios nos regaló inteligencia y voluntad, nos dio capacidad para pensar, discernir y decidir correctamente, pero muchas veces actuamos por impulso, dominados por emociones desordenadas, como si nunca hubiéramos aprendido a controlar nuestras propias reacciones. Ahí comienzan muchos de nuestros errores. También se necesita fortaleza física, porque jugar la vida cansa, sostener un hogar cansa, levantarse cada día para trabajar cansa, luchar por una familia unida cansa, y precisamente por eso debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud. Hay personas que dicen amar profundamente a su familia, pero se descuidan completamente, no descansan, no se alimentan bien, no se hacen chequeos médicos, ignoran señales importantes
y terminan destruyéndose poco a poco. Cuidarse también es una forma de amar a quienes nos rodean, y junto a una mente inteligente y un cuerpo fuerte, también necesitamos una mente sana. ¿Cuántas personas viven atrapadas por heridas que jamás sanaron? Heridas de la infancia, rechazos, abandonos, traiciones o errores que todavía les persiguen. Hay quienes cargan culpas tan pesadas que ya no saben vivir en paz. Por eso necesitamos dejar entrar a Dios al corazón, porque solo Él puede sanar aquello que nadie más logra tocar. Solo Él puede devolvernos la libertad interior para tomar decisiones correctas y dejar atrás cadenas que llevamos arrastrando durante años. La vida entonces es un juego, sí, pero un juego serio. No estamos jugando cualquier cosa, estamos jugando nuestra felicidad y la de quienes amamos. Por eso la palabra de Dios dice que corramos de tal manera que podamos alcanzar el premio. Y ese premio no se consigue quedándose quieto. El premio lo alcanza quien corre, quien lucha, quien se esfuerza, incluso cuando siente cansancio. Muchas veces la mayor tentación es la inercia, esa voz interior que repite constantemente: no puedes, no eres capaz, ya es demasiado tarde. Y uno termina paralizado, atrapado en el miedo, esperando que otros hagan lo que le corresponde hacer a uno mismo. Pero nadie puede correr tu carrera por ti, nadie puede vivir tu vida por ti, nadie puede asumir tus responsabilidades. Por eso la vida necesita disciplina. Y esa palabra hoy parece incómoda, porque vivimos en un mundo donde muchos quieren resultados rápidos, sin esfuerzo constante. Pero la vida no admite improvisaciones. Un matrimonio no se sostiene solo con emociones. Una familia no se construye sola. Una vida espiritual no crece por accidente. Todo requiere entrenamiento diario, constancia y compromiso. Tenemos que entrenarnos en la bondad, en la paciencia, en el respeto y en la capacidad de amar, incluso cuando cuesta. Tenemos que entrenarnos espiritualmente para no rendirnos en medio de las pruebas. Porque cuando las cosas no salen como queremos, no significa necesariamente que vamos mal. A veces significa precisamente lo contrario. Significa que estamos creciendo, que Dios nos está fortaleciendo y que la vida nos está formando para algo más grande. Y mientras más pensaba en esto, más entendía algo importante. La vida siempre termina devolviendo un poco de lo que uno entrega. Si juegas limpio, tarde o temprano recogerás paz. Si juegas con amor, tarde o temprano cosecharás amor. Pero si juegas sucio, también tendrás que enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones, porque nadie puede construir felicidad destruyendo a los demás. Entonces llega la gran pregunta: ¿qué posición estás ocupando hoy en este partido de la vida? Porque algunos tienen que jugar de arqueros defendiendo aquello valioso que Dios les confió. Otros tienen que organizar, proteger y sostener a quienes vienen detrás. Y otros necesitan salir adelante abriendo camino con valentía para que quienes los observan encuentren esperanza.